Las tropas ucranianas han logrado un gran avance a medida que nos acercamos al final de otra semana. No olvides suscribirte a nuestro canal, abrir notificaciones y dar me gusta para estar informado sobre nuestro contenido. El bombardeo de las Fuerzas Armadas ucranianas ocurrió en la aldea de Bolshoy Soldatskoye, en la región de Kursk. Una estación de distribución de gas resultó dañada como resultado del abrumador ataque de las tropas ucranianas. Así lo anunció el gobernador regional Alexei Smirnov. El ataque provocó una interrupción del suministro de gas en los distritos de Bolshe Soldatsky y Belovsky, que dependen del funcionamiento de esta estación. Según el gobernador, parte de la población estaba conectada urgentemente a una estación de distribución de gas de respaldo, pero los trabajos de restauración continúan. Smirnov agregó que se está haciendo todo lo posible para que el suministro de gas vuelva a la normalidad lo antes posible. El pueblo de Bolshoy Soldatskoye se encuentra entre Kursk y la ciudad de Sudzha, que está bajo el control de las tropas ucranianas. Sudzha-GIS, una de las estaciones de medición de gas más importantes, se encuentra en Sudzha, desde donde se transporta gas ruso a Europa. Según Gazprom, el suministro diario de 42,4 millones de metros cúbicos de gas continúa a pesar de las disputas. Actualmente, la única forma de transportar gas a Europa a través de Ucrania sigue siendo el tránsito a través de Sudzha. En las horas siguientes, el gobernador de la región de Bryansk anunció que se intentará un gran ataque en la región utilizando vehículos aéreos no tripulados, UAV. Según él, las fuerzas de defensa aérea rusas están trabajando activamente para detectar y destruir objetivos aéreos que amenazan la seguridad de la región. Los ataques comenzaron a ocurrir con envidiable regularidad. Esta no es la primera vez que la región de Bryansk es atacada por vehículos aéreos no tripulados. No hay información sobre pérdidas de vidas o daños en este momento, pero las autoridades locales están pidiendo a los residentes que tengan cuidado y sigan las instrucciones de los servicios de emergencia. También se debe tener en cuenta que las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo ataques con aviones no tripulados a gran escala con una frecuencia de aproximadamente una vez a la semana. Todos estos eventos causaron pérdidas muy graves al ejército ruso. En uno de los días más sangrientos desde la invasión rusa de Ucrania, se sabe que las fuerzas de Vladimir Putin perdieron más de 1,000 soldados, docenas de sistemas de artillería y cientos de vehículos. A medida que continúan los combates en ambos lados del frente ucraniano, el creciente número de muertos en las filas rusas plantea la cuestión de cuánto tiempo más Putin puede continuar con esta costosa operación. El viernes 20 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó los últimos datos sobre pérdidas en combate del ejército ruso. Del 19 al 20 de septiembre, el ejército ruso perdió un total de 118 vehículos militares, incluidos 20 tanques, 39 vehículos blindados de combate y 59 transportistas de combustible, según estimaciones. 19-20. El ejército ruso perdió tanques 118, vehículos de combate blindados 39 y transportistas de combustible 59. El número de vehículos perdidos en la guerra hasta ahora ha superado los 50,000. Kiev también derribó 35 sistemas de artillería durante este periodo, y el número total superó los 18,000. Además, 52 vehículos aéreos no tripulados también fueron derribados, y el número de vehículos aéreos no tripulados derribados por el ejército ruso en la guerra alcanzó los 15,469. El jueves viernes, Rusia decapitó a 1,340 personas, según Kiev. Febrero de 2022, aunque todavía está por debajo del récord de 1,740 soldados perdidos por Rusia el 12 de mayo, cuando estallaron intensos combates en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania. El último número es el más alto desde el 9 de septiembre, 1,380 soldados, y se encuentra entre los días más mortíferos para las fuerzas de Moscú desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Según las estimaciones de Kiev, el número total de soldados perdidos por Rusia ha llegado a 639,480. De ser cierta, esta cifra superará la estimación de 70,112 anunciada por la BBC.
La BBC ha reunido los datos sobre bajas rusas con la ayuda del medio de comunicación independiente ruso, Mediazona.dic. La BBC advirtió que es probable que el número real sea mucho mayor, considerando que solo puede confirmar muertes a través de obituarios publicados en los medios rusos y en Internet, y luego estas publicaciones son verificadas por las autoridades o familiares de los fallecidos. Además de la pérdida de fuerzas armadas y moral en el país, la economía rusa también está sintiendo los efectos negativos de la ocupación intensiva en capital. Según datos obtenidos por el Ministerio de Finanzas de Ucrania de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y Forbes Ucrania, Rusia ha perdido alrededor de $70.700 millones en equipos desde que comenzó el conflicto. Esto significa una pérdida promedio de poco más de 75 millones por día. En términos del costo total de la invasión, un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo a los periodistas en febrero que Rusia probablemente había gastado $211.000 millones en la guerra hasta ese momento, junto con un crecimiento económico estimado previamente de $1,3 billones para 2026. Este costo se ve agravado aún más por las sanciones impuestas contra el régimen de Putin desde el comienzo de la ocupación. Estos decretos incluyen restricciones a la exportación, congelación de activos rusos en bancos extranjeros y prohibición de que otros países importen petróleo y gas natural rusos. Aunque Rusia está haciendo esfuerzos para superar estos embargos, las dificultades de la economía rusa, combinadas con las crecientes cifras de pérdidas de vidas, plantean la cuestión de cuánto tiempo más puede continuar la operación militar especial de Rusia. El viernes 20 de septiembre, el principal funcionario de la Unión Europea dijo en un viaje a Kiev que Europa ofrecería a Ucrania un préstamo de 35.000 millones de euros, unos 39.000 millones de dólares, respaldado por activos rusos congelados. Los líderes europeos dijeron que el préstamo procedería inicialmente sin una contribución de Estados Unidos, después de que las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y europeos se desaceleraran en los últimos días. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para reiterar el apoyo de Europa a su país, dijo el funcionario. Su viaje se produce días antes de que se espere que Zelensky viaje a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí presentará al presidente Biden una propuesta, que aún no se ha hecho pública, para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. También la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald J. Los dos candidatos que buscan reemplazar al señor Biden, también se reunirá con Trump. El viernes 20 de septiembre, el préstamo anunciado, y que proporcionará a Ucrania el flujo de fondos que necesita sin aumentar la ayuda directa de los presupuestos de los países europeos, es inferior a los 50.000 millones de dólares que Estados Unidos y otras economías importantes del Grupo de los Siete acordaron proporcionar en junio. Washington había planeado contribuir con $220 a $1.025 billones al préstamo, pero solo bajo condiciones que impidieran que la UE estudiara sanciones contra Rusia durante 3 años. Aún así, el anuncio del préstamo será un alivio para Kiev, que se ha quedado sin dinero para comprar armas y reconstruir la infraestructura energética dañada al entrar en otro invierno asolado por la guerra. Debemos hacer que Rusia pague el precio de la destrucción que ha causado, dijo la señora von der Leyen en una conferencia de prensa con el señor Zelensky. Su viaje a Kiev fue su 8ª visita a la capital ucraniana desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. El plan es devolver el préstamo de $339.000 millones, utilizando los intereses de los activos de $300.000 millones del Banco Central de Rusia, que están congelados en 2022. Sin embargo, también existe el riesgo de que la caída de las tasas de interés reduzca el valor de los rendimientos de estos activos. Los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo tendrán que votar sobre el préstamo, que se anunció el viernes. Bruselas planea liberar los fondos antes de fin de año si la propuesta recibe los votos necesarios. Jacob Kierkegaard, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, con sede en Bruselas, dijo que el anuncio de que la Unión Europea seguirá adelante con el préstamo
indica que probablemente haya estado a la altura de la tarea de convertirse en el partidario dominante de Ucrania. Sin embargo, al hacer esto, el bloque también asumió los riesgos asociados con el préstamo. Jacob Kierkegaard continuó sus palabras de la siguiente manera: estos activos no son 100% seguros, por lo que este es un riesgo común asumido por la UE sin unanimidad. Este es un gran problema. La propuesta de préstamo de 39.000 millones deja abierta la cuestión de hasta qué punto los países europeos individuales pueden reducir su contribución a Ucrania de sus presupuestos, lo que a su vez tiene el potencial de reducir el impacto financiero del préstamo. Los funcionarios europeos y estadounidenses han tenido dificultades para lograr un acuerdo, debido a cuestiones legales. Un punto problemático ha sido el requisito de que la Unión Europea, donde se mantienen 2/3 de los activos del Banco Central de Rusia, revise las sanciones congelando activos cada 6 meses. Dado que cualquier cambio en las sanciones podría liberar el dinero ruso congelado en el que se basó el préstamo, Estados Unidos ha dicho que podría seguir adelante con su contribución si Bruselas acepta extender el período de revisión de las sanciones a 36 meses. Sin embargo, cualquier cambio en el proceso de revisión requiere la aprobación de los 27 Estados miembros de la UE, y Hungría, que ha desarrollado estrechas relaciones con Rusia, se opone a esto. Para resolver el estancamiento, los funcionarios de la UE han decidido seguir adelante con un préstamo más pequeño, que no incluye la participación de Washington. Pero la señora von der Leyen dijo que estaba absolutamente segura de que Estados Unidos y otros eventualmente contribuirían. Ucrania se enfrenta a enormes desafíos energéticos al entrar en el tercer invierno de guerra. Los ataques de Rusia a las centrales eléctricas se han intensificado en los últimos meses y, a fines de agosto, después de que Ucrania invadiera la región rusa de Kursk, Moscú disparó más de 200 misiles y drones contra la infraestructura energética de Ucrania. Incluso antes de estos ataques, la producción de electricidad de Ucrania era aproximadamente 1/3 de su capacidad anterior a la guerra. El jueves 19 de septiembre será la prueba más dura de este invierno hasta ahora, dijo Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía. La visita de la señora von der Leyen a Kiev se produce en un momento en que las tropas ucranianas se encuentran en una posición peligrosa sobre el terreno. También el viernes, Ucrania anunció que prohibiría el uso de la aplicación de mensajería Telegram en los dispositivos oficiales de miembros del aparato gubernamental, militar y de seguridad. La aplicación fue fundada por Pavel Durov, un ciudadano ruso que fue arrestado en Francia el mes pasado como parte de una investigación sobre actividades delictivas en la plataforma. Citando amenazas a la seguridad nacional, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania advirtió el viernes que Rusia podría tener acceso a mensajes y datos personales en Telegram. La aplicación se ha convertido en una importante plataforma de comunicación para personas tanto en Ucrania como en Rusia durante la guerra. No se espera que la prohibición afecte significativamente las comunicaciones dentro del ejército ucraniano que usan otras plataformas como Signal. Después de todo esto, la 107A Dirección de Misiles y Artillería de la Dirección Principal de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa de Rusia. El alcance del daño causado al arsenal se determinó con la ayuda de imágenes satelitales detalladas. Las imágenes satelitales Maxar, Planet Lab y Copernicus fueron publicadas por el investigador M.T. Anderson y el proyecto SCIMS. A pesar de la ligera nubosidad y el humo alrededor del arsenal, las nuevas imágenes con una resolución de 0,5 metros permitieron a los espectadores evaluar el estado real de las instalaciones en su territorio. El menos dañado fue el complejo semisubterráneo protegido de instalaciones de almacenamiento de municiones en la parte sur del arsenal. Tiene 42 búnkeres aislados, cada uno de los cuales puede contener hasta 240 toneladas de municiones. Debido a la nubosidad, solo se pudieron analizar en las fotos publicadas. 12 quedaron completamente destruidas, mientras que 7 sufrieron graves daños sin signos de explosiones internas.
Los 19 búnkeres restantes, en su mayoría en la parte oriental del complejo, están visualmente intactos. La parte de las instalaciones de almacenamiento sobre el suelo ubicadas en la parte sureste del arsenal sufrió mucho más daño, ya que fue completamente destruida. En esta sección había 22 estructuras sobre el suelo ubicadas a intervalos de 50-80 metros de diámetro, separadas entre sí por muros de tierra. En las fotos, se ve claramente que están completamente quemadas o que se forman cráteres como resultado de la explosión de municiones de alto explosivo. La parte suroeste del arsenal, que alberga instalaciones de almacenamiento subterráneo y depósitos de municiones abiertos, sigue siendo más difícil de analizar. Se encuentra en una zona boscosa y está cubierta de nubes y humo. Esta es la parte más vulnerable del arsenal ruso, porque los contenedores de municiones se almacenaban al aire libre, lo que permitía detonarlos con cualquier dron de ataque. Probablemente, la primera explosión junto con el efecto dominó comenzó aquí. Hasta 30 de los aproximadamente 40 sitios definidos condicionalmente como objetos separados fueron destruidos, quemados o gravemente dañados. El resto no pudo ser analizado durante la encuesta. La infraestructura de vivienda y transporte también resultó gravemente dañada o completamente destruida debido a municiones y partes esparcidas como resultado del incendio a gran escala. En primer lugar, solo se puede estimar el tamaño del daño en los vertederos en un 70%. Rusia 107. Su arsenal ha sufrido daños tan críticos que requerirá un largo proceso de reparación y estará cerrado al acceso durante este tiempo. Además de todo esto, 79. Es hora de la Asamblea General de la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas es una cumbre anual de líderes mundiales que se lleva a cabo durante casi 8 décadas, desde que se fundó la Organización Internacional en San Francisco. La cumbre es un lugar de largas conversaciones, sesiones privadas de susurros país por país y reuniones grupales sobre todo, desde la Organización de Inteligencia Artificial hasta conflictos globales. Una vez más este año, la ONU está atrapada en un debate sobre su propia relevancia mientras intenta detener las guerras en Gaza, Ucrania y Sudán. El secretario general Antonio Guterres hizo la siguiente declaración el miércoles 18 de septiembre. Mi mensaje más importante de hoy es pedir a los Estados miembros un espíritu de reconciliación. Desde su creación, el organismo más poderoso de la ONU, el Consejo de Seguridad, ha estado dominado por solo 5 países con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, y se ha estancado cada vez más. La invasión rusa de Ucrania en 2022 es parte de una serie de acontecimientos dramáticos que han sacudido el sistema de la ONU y van en contra de los propósitos mismos para los que se fundó la organización internacional. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto que Rusia ha bloqueado cualquier decisión pro-ucraniana que no le guste, mientras que Estados Unidos ha detenido las decisiones más agudas dirigidas a Israel. Estos movimientos ayudan a reforzar la idea de que Occidente está utilizando instituciones multilaterales para criticar a sus rivales geopolíticos. Un diplomático de la ONU declaró lo siguiente: el tono dentro del Consejo de Seguridad se ha endurecido notablemente. Él ha cambiado. Creo que es más difícil. Los francotiradores en las sesiones abiertas del Consejo a menudo dan lugar a intercambios cortantes entre las principales potencias. Samuel Bogar, enviado de Eslovenia a la ONU y también actual presidente del Consejo de Seguridad, describió la atmósfera de las reuniones del Consejo como tóxica. El Consejo se reunirá el viernes para hablar sobre la explosión de dispositivos de comunicación en el Líbano. Esto es algo nuevo en medio de cientos de reuniones airadas sobre Gaza, Ucrania y el resto. Aún así, los diplomáticos son optimistas sobre la posibilidad de cambio. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo esta semana: es fácil caer en el cinismo, perder la esperanza y renunciar a la democracia, pero no podemos darnos el lujo de hacer eso. Él está liderando un esfuerzo estadounidense para expandir el Consejo de Seguridad con 2 escaños para África. Sin embargo, los nuevos miembros son 2.
no tendrá el poder de veto crítico que tenía el quinteto posterior a la Segunda Guerra Mundial. El veto otorga a los miembros permanentes, conocidos como el P5, el poder de bloquear todo tipo de decisiones, desde misiones de mantenimiento de la paz hasta sanciones, para defender sus intereses nacionales y decisiones de política exterior. El Consejo también tiene otros 10 miembros temporales, elegidos por periodos de 2 años, pero algunos se sienten ineficaces sin el privilegio del veto. Živogar de Eslovenia dijo que criticó a los miembros permanentes porque tienen una responsabilidad mayor que los miembros electos. 10. La sede de la ONU en Nueva York proporcionará un foro la próxima semana donde palestinos, israelíes, ucranianos, rusos y otros puedan comunicar sus pensamientos al mundo y directamente entre ellos. Se espera que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pronuncie un discurso el próximo miércoles y asista a una reunión especial del Consejo de Seguridad. También se espera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ex embajador ante la ONU, pronuncie un discurso ante la Asamblea General el próximo fin de semana. Se espera que este discurso conduzca a un gran número de personas caminando por la sala de reuniones. Según Richard Gowan, director del Grupo Internacional de Crisis de la ONU, Netanyahu odia a la organización y desconfía profundamente de la organización. Se espera que el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, asista a la Asamblea General por primera vez después de que el primer ministro Rishi Sunak no asistiera a la Asamblea General el año pasado. Y una vez más, los líderes de China y Rusia omitirán todo esto y sus ministros de mayor rango hablarán en su lugar. Después de todo esto, con motivo del segundo aniversario del inicio de la movilización en la Federación de Rusia, el proyecto de investigación Chronicles y el grupo Extreme Scan realizaron una encuesta entre los rusos DEC. Según la encuesta, casi la mitad de los rusos están a favor de la retirada de las tropas de Ucrania. Según los resultados de la encuesta, el 49% de los rusos encuestados apoyó la retirada de las tropas rusas de Ucrania y el lanzamiento de conversaciones de paz sin lograr los objetivos militares establecidos por Moscú, mientras que el 33% de los encuestados se opuso a tal decisión. Además, el 63% de los encuestados estaba a favor de firmar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania el próximo año con concesiones mutuas. Dick. Mientras que el 32% de los encuestados afirmó que estaba listo para unirse a la guerra contra Ucrania por orden del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, el 30% expresó la opinión opuesta. El 29% de los rusos afirmó que está a favor de una nueva ola de movilización. Los expertos señalan que el número de residentes de la Federación de Rusia que están a favor de retirar las tropas de Ucrania y concluir un alto el fuego sin lograr los objetivos de la guerra ha aumentado en un 9% en comparación con febrero de 2023. Entonces, el 40% de los participantes se pronunció a favor de tal iniciativa. También se preguntó a los encuestados si era más importante expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk o apoderarse de nuevos territorios en Donbass. El 53% de los encuestados estaba a favor de la remoción de las Fuerzas Armadas ucranianas de las cercanías de Kursk, mientras que el 15% estaba a favor de la toma de territorio en la región ucraniana de Donetsk. Del 10 al 17 de septiembre, un total de 800 participantes mayores de 18 años participaron en la encuesta realizada por teléfono utilizando el método de muestreo aleatorio. Dique.1017. La encuesta se realizó por teléfono utilizando el método de muestreo aleatorio. Extreme Scan también realizó otra encuesta telefónica con 5.500 adultos mayores de 18 años. Se preguntó a los participantes si los hombres que los rodeaban estaban listos para ir a la guerra en caso de movilización. El 23% respondió positivamente. El 38% dijo que no estaba listo, mientras que otro 19% cree que está a medio hacer. El 57% de los encuestados califica de alta la probabilidad de una nueva movilización, mientras que el 28% piensa lo contrario. Al mismo tiempo, el 51% de los encuestados simpatiza con los rusos que se abstienen de participar en la guerra y el 27% los condena.
Según se informa, en septiembre de 2022, las autoridades rusas anunciaron la llamada movilización parcial para la guerra contra Ucrania. Según datos oficiales, se llamó a unas 300.000 personas. El decreto de movilización aún no ha sido cancelado. Por otro lado, el Gabinete de Ministros de Ucrania predice que los ingresos del presupuesto estatal aumentarán en aproximadamente un 30% en 2025. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, hizo la siguiente declaración en una reunión ordinaria del gobierno ucraniano. La semana pasada, el gobierno aprobó el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2025. Hoy este documento fue presentado a la Rada Suprema. Esperamos que los ingresos presupuestarios aumenten en aproximadamente un 30% y los gastos en casi un 20%. En sus palabras, los sectores de defensa y seguridad de Ucrania son la principal prioridad. Por lo tanto, el gobierno ha proporcionado un total de 2,2 billones de hryvnias para los sectores mencionados en el presupuesto de 2025. Proponemos aumentar el presupuesto para municiones y equipo militar en un 65%. Habrá un aumento de alrededor de 300.000 millones de UAH. Habrá muchos más misiles ucranianos, vehículos aéreos no tripulados, vehículos y proyectiles. Según el primer ministro, todos los ingresos de los contribuyentes se destinarán nuevamente a la financiación de las necesidades militares. Shmyhal señaló que otras prioridades, como los programas sociales, la educación y los servicios de salud, se financiarán con la ayuda de socios internacionales. Permítanos recordarle que el 20 de septiembre de 2024, el ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, presentó el proyecto de ley sobre el presupuesto estatal de Ucrania para 2025 a la Rada Suprema. Gracias por observarnos.